Buenas noches. Bien, esta semana corresponde el estudio de filtros de Butterworth y Chebyshev. Estos filtros tienen una particularidad de que se acentúa más a un filtro ideal. Estos filtros parten de un hecho de una función de transferencia de un modelo matemático. ¿Okay? Tengo clase, Chabulla, ¿ah? Chabulla, sí. Bien, tenemos acá dos filtros clásicos conocidos como Butterworth y Chebyshev. También se habla de filtros Bessel, ¿no? Pero los más comunes son de Butterworth y Chebyshev. ¿Cuál es la característica de estos filtros? Por un lado, el caso de Butterworth es más constante con respecto a la frecuencia, a la amplitud, ¿no? Mientras que el Chebyshev es más constante con respecto a la frecuencia o a la fase. Son dos particularidades de estos dos filtros. Son los filtros más comunes. Como ustedes saben, todo parte de un hecho de tener un modelo matemático, ¿no? Que lo vamos a ver enseguida. Nosotros hemos hablado de filtro pasa bajo, pasa alto, pasa banda y rechazo de banda. Tenemos acá una gráfica de tres filtros. El Butterworth, como ustedes ven, es más lineal con respecto a su amplitud. Se mantiene una amplitud casi constante, ¿no? El otro es el de Bessel y el de Chebyshev. Un filtro es un dispositivo de dos puertas capaz de transmitir una banda de frecuencia limitada. Estos pueden ser pasivos, construidos en base a resistencia, bobinas, condensadores, ¿no? O activos, construidos con resistores, condensadores y amplificadores operacionales. Sus principales características son pequeño tamaño y peso. Uso en el rango de las frecuencias de audio, o sea, de preferencia en el rango
de 20 Hz a 20 kHz. Valores de resistencia y condensadores razonablemente a frecuencias muy bajas. Tiene elevada característica de aislamiento. O sea, se refiere con este tema de acoplamiento, ¿no? Puede proveer ganancias si se requiere, ¿no? O sea, para eso utilizamos los amplificadores operacionales. El filtro de Butterworth, ¿no? Es uno de los filtros electrónicos más básicos, diseñado para producir la respuesta más plana, o sea, no posee ondulaciones, que sea posible hasta una frecuencia de corte. En otras palabras, la salida se mantiene constante casi hasta frecuencias de corte. Luego disminuye a razón de 20N. N es el orden del filtro, ¿no? 20 por N decibelios por década o 6N decibelios por octava. La pendiente, ¿no? Donde N es el número de polos del filtro o el orden, ¿no? Acá tenemos como representación del filtro de Butterworth para n igual a 1, n igual a 2.5, n igual a 10. O sea, hemos visto que mientras aumenta el orden, se aproxima más un filtro ideal, ¿no? La pendiente va desapareciendo, ¿no? Esta es la función de transferencia de este filtro. F omega al cuadrado es igual a omega sobre omega c, todo esto elevado a la 2 por n, donde n es el orden del filtro, omega c es la frecuencia de corte. Cuando vemos acá esta figura de acá, tenemos acá la Tierra. Entonces, si nosotros hacemos una transmisión aérea, entonces normalmente, ¿qué sucede? Este es el emisor, que es el transmisor, este es el receptor. ¿Qué sucede si hacemos una transmisión normal por el medio ambiente? Tenemos dificultades porque siempre vamos a encontrar cerros sobre cerros. Entonces, ¿cómo evitamos los cerros? Porque los cerros, las ondas al pasar los cerros se van atenuando. Es un obstáculo realmente. Por eso cuando uno va a hacer un transmisor, ¿no? Una cosa es tener una comunicación, una prueba en zona libre, plana. Otra cosa es en zona plana con ruido, donde hay fábricas, qué sé yo, empresas, motores, bullas, qué sé yo. Otra cosa es en caso de cerros sobre cerros. Pues por eso uno tiene que ver qué tipo de transmisión hacer. Una de las salidas que se hace es que si nosotros tenemos la Tierra, ustedes saben que la ionosfera tiene 3 capas. Y se utiliza la transmisión ionosférica, ¿por qué? Porque esta señal de acá llega a la ionosfera y se refleja. Entonces, obviamos todos los cerros. Entonces, ¿qué sucede? Para su conocimiento como cultura, en la ionosfera, como tiene 3 capas, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, en el mediodía, ¿dónde escuchamos mejor una recepción, una comunicación? ¿En el mediodía o en la noche? ¿Qué dicen? Antes, por ejemplo, la gente cuando quería hacer comunicación a otros países, a otros continentes, por el centro de Lima había era lo que era Entel Perú, ahí se acercaban unas cabinas y ahí se transmitían en las noches de preferencia porque la comunicación era mejor. Debido a que en la ionosfera se forman, en una de las capas se forman manchas solares, ¿no? Y ya no hay reflexión. No es eficiente la reflexión, entonces es como si fuese una reflexión difusa, entonces la recepción no es buena. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en época de verano, traten ustedes de escuchar una emisora al mediodía, justo al mediodía,
y luego en la noche, a la medianoche, y van a ver que ahí totalmente la recepción es diferente. ¿Por qué? Porque la mayoría utilizan esta transmisión ionosférica, o en todo caso por vía satélite, ¿no? Pero antes esta transmisión ionosférica era muy común. Y otro era, antes teníamos una antena parabólica que quedaba por Lurín, se llamaba la Estación Terrena de Lurín. Todas las comunicaciones de Lima a nivel nacional llegaban a Lurín y tenían tremendas antenas ahí, y de ahí hacían las transmisiones. Entonces, pero ¿cuál es la idea acá? De que en este caso la selección de la señal de la frecuencia que nosotros vamos a transmitir lo hacíamos a través de los filtros para que la comunicación sea más eficiente. Buscamos el rango de frecuencia o la hora más oportuna y un filtro para poder seleccionar la señal. Acá me dice, la frecuencia por debajo de la cual una onda de radio no consigue penetrar una capa del ionosfera, con el ángulo de incidencia requerido, dice, para transmisión de radioeléctrica entre dos puntos mediante la reflexión en las capas. Su comportamiento, respuesta plana en banda de paso, caída de 20 N por decibelios en la banda atenuada, filtro caracterizado por el valor de la frecuencia de corte y por el número de orden del filtro. Entonces, este es un polinomio. Este es un polinomio de Butterworth. Este es un polinomio. También el otro, el Chebyshev, también es otro polinomio. Chebyshev, ahí tiene su otro polinomio. ¿Ok? En este caso dice, tenemos que encontrar la frecuencia de corte y en el orden que satisfaga las siguientes especificaciones. Banda de paso, cuando mega es menor que la frecuencia de corte, y acá se le denomina una mínima ganancia representada por HD. Banda atenuada, cuando mega es mayor que la frecuencia de corte, y se le llama HS máxima ganancia. De acuerdo a eso, podemos definir todos estos parámetros, ¿no? El módulo de H de omega, cuando omega es igual a omega sub P, mayor o igual que H sub P. H sub mega, valor absoluto, cuando omega es igual a omega sub A, menor o igual que H sub A. Entonces acá tenemos esta función 1 sobre 1 más omega P sobre omega C, 2 a la N, mayor o igual que H sub P, ¿no? Tenemos todo esto modelo matemático. Pero como luego repetí, esto sale de la función polinómica. En este caso me dice N no es entero, ¿no? Si N no es entero, redondearemos al siguiente número que asegure el cumplimiento de las especificaciones, donde N es mayor o igual que el logaritmo natural de KD sobre KS. Hay una cosa, acá lo más simple de entender es irnos a la ecuación polinómica, pero es necesario que sepan cómo es que van trabajando en la función de transferencia, en este caso de filtro. Entonces, como hay una función polinómica y también hay un Excel, entonces ustedes con eso determinan sus valores, ¿no? Más fácilmente, para no complicarse tanto la vida. Si no, le estoy mostrando esto porque este es el desarrollo de la función de transferencia, ¿no? De Butterworth. O sea, son filtros. Esto es matemática realmente, ¿no? Cuando hablamos de filtro Chebyshev, ¿no? Este es en honor al matemático ruso Chebyshev, debido a que la función matemática dice de su respuesta de frecuencia, utiliza los denominados polinomios de Chebyshev. Con los filtros de Chebyshev se consigue una caída de la respuesta en frecuencia más pronunciada en frecuencias bajas, debido a que permiten rizado en alguna de sus bandas, o paso o rechazo. Esta es su función de transferencia. Fm al cuadrado es epsilon al cuadrado, Cn al cuadrado, omega sobre omega p. N es el orden del filtro, epsilon lo llama parámetro de rizado, ¿no?
y el módulo de H omega es 1 sobre 1 más epsilon al cuadrado, Cn al cuadrado. Bueno, no me está repitiendo todo esto, ¿no? Lo importante está que este Cnx es el polinomio de Chebyshev de grado n. Acá tenemos, por ejemplo, el rizado en decibelios es menos 20 logaritmo de 1 sobre raíz de 1 más epsilon al cuadrado. Si epsilon es igual a 1 medio, el rizado es igual a 1 decibelio. Si epsilon es igual a 3 medios, el rizado es 2 decibelios. Aquí tenemos los filtros. Esta gráfica me representa el filtro de Chebyshev caracterizado por sus valores de epsilon y de n. Si ustedes se dan cuenta, cada vez que va aumentando el orden del filtro, se hace cada vez, la caída va disminuyendo. Pero ¿qué sucede con sus armónicos? Tiene más armónicos. Para n igual a 2 es el color morado, ¿no? Para n igual a 3 tiene un armónico. Más orden de filtro tiene más armónico. Entonces esas son las contradicciones de la implementación también de los circuitos o ciertos criterios que uno debe utilizar dentro de la electrónica. Si en algo ganamos, en algo vamos a perder, ¿no? ¿Cuáles son las características del filtro de Chebyshev? Son filtros recursivos, dice, y por lo tanto muy rápidos de ejecutar. El filtro de Chebyshev exhibe un rizado en la banda pasante. Es máximamente abrupto en la banda de transición. Con los filtros de Chebyshev se consigue una caída de la respuesta en frecuencia más pronunciada en frecuencias bajas debido a que permiten rizado en alguna de sus bandas o paso o rechazo. Acá tenemos el modelo matemático del filtro de Chebyshev, ¿no? Banda de paso cuando omega es menor que la frecuencia de corte. Banda atenuada cuando la frecuencia es mayor que la frecuencia de corte. Entonces, cuando la frecuencia es menor que la frecuencia de corte, se habla de H sub 0. Cuando es mayor, se habla de HS, ¿no? Donde digamos, ese es HD y HS. En este caso, KS y KD son unas constantes, ¿no? Que vendría a ser, en otras palabras, puede ser también esas constantes, viene a ser una ganancia también, ¿no? Algo similar también su modelo que el de Butterworth, pero acá tienen varios ejemplos para que observen ustedes eso. Aquí tenemos un filtro, ¿no? Porque aquí me está pidiendo hallar, dice, diseña un filtro pasabajo de segundo orden, de tipo de Chebyshev, con las siguientes características. La ganancia máxima de un decibelio y la frecuencia de corte de 120 pi. La pregunta es de dónde sale esto, ¿no? ¿Sí? Y acá lo que se reemplaza es que S mayúscula es S minúscula sobre la frecuencia. O sea, en este caso, reemplazamos por S sobre 120 pi. Simplemente vamos a reemplazar en esta función. Pero la pregunta es de dónde sale esta función. Está acá. O sea, acá no se inventa nada. Este es el polinomio de Chebyshev. Orden 2, 3, 4, ¿no? Orden 6. Está acá. Este es de Butterworth. Ahí está su polinomio.
S más 1, S cuadrado más 1.414, S más 1, 3 cuartos del orden, ¿no? Es una función que está dada. Entonces, pero aquí lo que viene es lo siguiente. A la hora de filtro hay infinidad de tipos de filtros, ¿eh? Por un lado se habla también de filtro BCBS o filtro MFB, ¿no? Le estoy contando varias informaciones estoy dejando ahí. BCBS significa estructura de fuente de voltaje controlado por voltaje, el BCBS. El MFB significa estructura de realimentación múltiple, ¿no? Hay otros. También el BCBS también es conocido como filtro de Sallen-Key, ¿no? De segundo orden. Pasa bajo, pasa alto. Bueno, de esto les hemos hablado ya. Acá tienen otra información más. Acá, por ejemplo, tenemos filtro pasa abajo, de primer orden, usando la estructura BCBS, ¿no? Lo que decía es estructura de fuente de voltaje controlado, ¿no? Por voltaje. Así se le denomina este tipo de filtros. Acá tiene todo su modelo matemático, cómo determinamos el valor de las resistencias. Todo está planteado ahí. Por ejemplo, este R1 es el producto de ambos sobre la suma. Pero su constante K, la ganancia, ¿no? De este circuito, su constante K viene dado por 1 más R3 sobre R2. ¿Se acuerdan ustedes de este amplificador? ¿Recuerdan? ¿No? Que salía 1 más R3 entre R2. Hoy eso lo llamamos, creo, RF entre R, creo que lo hemos definido cuando hemos hablado de la parte operacional, a eso se refiere. Esa es la ganancia. Acá es la ganancia de este amplificador, ¿no? Queremos hallar R1, es el producto de R2 con R3 sobre la suma. De aquí tenemos que considerar, ¿no? Ya teniendo R1 podemos hallar la frecuencia de corte, o si tenemos la frecuencia de corte podemos hallar el condensador. Donde, o sea, asumimos, no sé qué frecuencia queremos calcular, entonces asumimos un condensador o despejamos C. Pero ojo, dice, donde B es una constante que determina el tipo de función respuesta para filtros de orden n mayor o igual que 2, ¿no? Si despejamos ese R de la ecuación 1, sustituye en la ecuación 2, finalmente se obtiene que R2 igual a K sobre K menos 1 por R1. Lo bueno es que esto te da todos los modelos matemáticos que están ahí, ¿no? Y así pueden tener ustedes diferentes criterios para poder desarrollar. Pero en este caso dice,
Se debe tener en cuenta que la validez de este razonamiento exige que la ganancia acá sea superior a la unidad. El valor de C puede elegirse arbitrariamente, aunque existe una norma práctica que aconseja tomar un valor en microfaradios, en torno a 10 veces sobre la frecuencia de corte. ¿Te das cuenta? O sea, recomiendan eso, ¿no? FC se mide en Hz. Para finalizar, dice, consideremos el parámetro B de la ecuación 3. Este parámetro toma un valor unitario. B igual a 1, dice, para el filtro de primer orden, donde no importa si se considera de Butterworth o Chebyshev. Para orden superior será conveniente obtenerlo de las tablas de las cuales señalé más adelante. Se refiere a esa tabla, ¿no? Del Excel, que no sé si le mostramos ese en un video también. ¿Se da cuenta? Entonces, estos son los filtros que más se utilizan. Acá tenemos ya un filtro pasa abajo de segundo orden, pero no es BCBS, es MFB. Este es un filtro de estructura de realimentación múltiple. Tiene otro tipo. ¿Ok? Estas son las tablas. A eso se refiere esa tabla. Hay valor de A, de B, dependiendo del orden. El filtro pasa abajo. Oh, está bien detalladito esto, ¿ya? Esto vamos a volver a tocar después. Solamente le estoy dando como una referencia. ¿Ok? Por eso lo está en su, ¿cómo se llama? Está en el Classroom, ¿eh? Y si alguien va a exponer sobre estos temas, ahí tienen toda la información. Y tengo otro más por acá. Este. Es un filtro clásico, pasa abajo de segundo orden. De tercer orden. Pasa alto de segundo orden. Pasa alto de tercer orden. Un filtro de quinto orden constituido ¿este filtro de qué orden es? Este primero pan. ¿Cuántos condensadores tiene? 3. De tercer orden. Claro, el tercer orden. ¿Y este segundo de cuántos órdenes? Segundo. 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 Al final me da de quinto orden, ¿no? Para eso le estoy mostrando eso. O sea, en estas cosas, en este tipo de filtros no necesita matarse demasiado porque ya está hecho, todo, ¿no? Esa es la ventaja. Ese es el Excel, ¿no? Que está bien. Bien, ya tiene la idea más o menos de lo que vamos a hacer mañana también.
luces. Bien, aquí tenemos, vamos a centrar más en esto para que expongan. Estoy hablando de los filtros utilizados en sonido, en luces. ¿Ok? O sea, las luces se van a prender dependiendo del tono, ¿no? O de la frecuencia. Si es el alto, el medio o el bajo. El buffer, el medio o el tweeter. El de alto, o el filtro pasa alto, pasa bajo o pasa banda. Acá tenemos una fuente de alimentación. Yo necesito alimentar mis operacionales con 12 voltios. Entonces tengo acá un voltaje de 220 voltios en el primario y en el secundario me da 9 voltios. La pregunta es, si es 9 voltios en el secundario, ¿cómo es que me va a dar 12 voltios en continua? Pregunta 1. Pregunta 2. Si yo pongo dos condensadores acá en paralelo, matemáticamente me dice que la capacidad equivalente es la suma de ambos, ¿verdad? Si uno es 2200 microfaradios y pongo uno de 100 nanofaradios, esto en micro, ¿cuánto es? 0.01, ¿no? 2200 más 0.01 es equivalente a 2200, ¿no? La pregunta es, ¿por qué poner dos condensadores en paralelo si puedo trabajar con uno solo? ¿Por qué poner uno de alta capacidad y por qué poner uno de baja capacidad? ¿Por qué poner un electrolítico y por qué poner en paralelo un cerámico? Para eso le estoy mostrando esto. Pero este es parte del tema sobre filtros. Yo necesito yo necesito una fuente de alimentación para qué. ¿Qué es lo que estoy buscando? Alimentar estos circuitos, estos operacionales. Tengo que alimentarlo. ¿Con qué voltaje? Con el voltaje más B. ¿De dónde va a salir eso? De aquí. De acá. ¿No? Y viendo este esquema como está, ¿ese transformador está bien dibujado o está mal dibujado? Miren, el primario es 220 la red, en el secundario 9 voltios. Y en el secundario tiene más vueltas que el primario, ¿no? La pregunta es, si yo voy a poner de 220 a 9 voltios, ¿es de aumento o es de reducción? A. ¿Qué me dicen? A. Hablen caballeros. ¿Qué dicen, señoritas? ¿Reducción? Es de reducción, ¿no? El secundario debe tener menos vueltas, ¿no? Claro, en primaria todavía hay mayor cantidad. Claro, debe tener más vueltas, pero esto lo he bajado, pero esto he bajado de internet por si acaso. Está mal, pues. Debería ser lo contrario, pero en fin, al final no nos basemos en el número de vueltas, sino simplemente en el primario hay 220 voltios y en el secundario 9 voltios. La pregunta es, pero estoy aclarando esto para que puedan decir, no, Ponce no nos ha dicho nada, le estoy aclarando. Entonces, más bien debería ser lo contrario, ¿no? En el primario más vueltas y en el secundario menos vueltas. ¿Por qué? Porque voy a reducir. Entonces, los transformadores son de reducción o de aumento. De aumento es cuando en el secundario va a ser mayor que en el primario. Eso implica que la cantidad de vueltas en el secundario debe ser mayor que el primario. De reducción, ¿qué quiere decir? Que el primario debe tener más vueltas que el secundario, porque voy a reducir, ¿no? Esa es la norma. En fin, entonces este viene a un rectificador y tengo filtros y tengo acá 12 voltios. Mi pregunta era, si este transformador de 9 voltios que me está botando en el secundario, ¿de dónde voy a sacar 12 voltios? ¿Qué me dicen?
¿Ah? ¿Alguien me puede contestar? Pues, de lo que aumenta, de lo que se almacena en el condensador. De lo que almacena también, pero lo que almacena hasta el máximo, ¿hasta cuánto llega? ¿Ah? 3 voltios. 9 voltios. 3 voltios. 3 voltios. ¿De dónde va a salir 3 voltios? No les estoy viendo, si no le preguntaría a usted. ¿Saben o no saben? ¿Le digo por qué? ¿O saben? Vale, muchachos. Por los diodos, porque Ah, ese es uno de los problemas. Bien, ¿de dónde sale 12 voltios? Primeramente, en el secundario del transformador, estos 9 voltios, ¿qué voltaje es? Máximo, pico a pico, eficaz, ¿qué es? Eficaz. Eficaz. ¿Es voltaje eficaz? ¿O VRMS? ¿Es voltaje eficaz? Y el voltaje eficaz de una sinusoide, ¿qué es igual? Voltaje pico entre los dos. Claro, el voltaje eficaz tiene que hablarse para ayudarlo, si no, se entiende que esto deben dominar ustedes. El voltaje eficaz es el voltaje máximo sobre la raíz 2. Pero este es el voltaje eficaz de ¿quién? De la sinusoide. Yo le estoy preguntando de dónde sale, cómo va a salir 12 voltios. Entonces, de aquí, este voltaje máximo, ¿a qué es igual? A 9 por la raíz de 2. ¿Cuánto es 9 por raíz de 2? A ver, expliquen. 12.7. 12,67. Sí, Ya. 12.7. Mira. 12,7. 12,7, ya. 12,7 voltios. ¿Ok? Listo. Entonces, el voltaje máximo es 12,7. Ese es el que está aquí, está entrando al diodo. Cuando este diodo conduce, aquí va a caer 0,7. ¿Aquí cuánto está cayendo? 12. ¿Ok? Aquí está 2 y ahí está los 12 voltios. De ahí sale. ¿Está claro? Sí, profe. Entonces, los transformadores, cuando ustedes compran un transformador, ustedes no van a decir, véndame un transformador de 12,7. Ustedes dicen que era un transformador de 9 voltios. Pero la pregunta es, entonces yo digo, ¿cómo sé, digamos, de qué voltaje va a ser mi transformador? Depende, pero yo quiero una fuente de 12 voltios. Ya, entonces ya sé que compro uno de 9. ¿Por qué? Porque 9 por raíz de 2 sale 12,7. Pues acá el voltaje máximo es 12,7. ¿Ok? Entonces cuando conduce,
Esto se abre, viene por acá, se abre, viene por acá y sale por acá. Entonces, este voltaje total, que hay un voltaje en el diodo y un voltaje aquí. Entonces, el voltaje en la salida va a ser el voltaje del secundario menos el voltaje del diodo. ¿Cuánto es el voltaje del diodo? 0.6 o 0.7. Ya, yo sumo 12 voltios. De ahí sale. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar con este condensador? Cuando este diodo está conduciendo, este condensador se va a ir cargando. ¿Se va a cargar hasta qué valor? Hasta BM. ¿Cuánto es BM? 12.7. Entonces, aquí el voltaje va a bajar ya de 12.7, empieza a bajar. Pero este condensador se quedó cargado hasta 12.7. Entonces, acá en el cato es 12.7, acá ya bajó por debajo de 12.7. Este diodo está pulsado directa o inversamente. Cuando este voltaje empieza a bajar de 12.7, el ánodo es positivo, por ejemplo, vamos a suponer 12 voltios. Acá hay 12.7 en el cato. ¿Está pulsado directamente o inversamente? Ya, pues, muchachos. Directo. Directo. ¿Cómo va a ser directo? Creo que ustedes han llevado dispositivos conmigo, muchos de ustedes, ¿eh? ¿Cómo se acuerda que muchachos? Cuando está en la fase negativa es inverso, profesor. No, olvídate, no traten de trabajar así. A ver, vamos a ver. Tienes que aprender esto, si no, terminamos el curso y, o sea, seguimos la rutina. Vamos a suponer que acá es 2. Voy a suponer, estoy suponiendo, ¿ah? Y el máximo es 12.7. Ya empezó a bajarlo. No es que se alterna. Acá es 12 voltios. Y como el condensador se cargó acá. Este punto de acá, ¿cuánto es? ¿Se cargó hasta cuánto? Hasta 12.7. Ya. Díganme ustedes, en esa gráfica que he dibujado, ¿ese condensador conduce o no conduce? No conduce, profesor. ¿Por qué? Porque el voltaje en el cátodo es mayor que en el ánodo. Ya, claro. O también se dice la diferencia en potencia. ¿Qué significa diferencia en potencial? El voltaje en el ánodo menos el voltaje en el cátodo debe ser positivo. ¿Sí o no? Sí, profesor. Hola. Oye, te puedo llamar a las 12, estoy recuperando clase de 10 a 12. ¿Ya? Ya, listo. ¿Qué me dicen? Por eso, la diferencia potencial es negativa, por lo tanto este diodo está abierto. Ya como este diodo está abierto, ¿qué va a hacer este condensador? Se va a descargar, pero ¿a través de dónde? Se supone que acá, de este punto hacia adelante, hay una carga. La carga es genérica, no necesariamente porque hay una resistencia. La carga va a ser el circuito que está ahí, todo el circuito que está ahí va a ser la carga. Lo que va a pasar, este condensador se descarga así, hacia tierra. Entonces ahí es donde supuestamente el condensador se cargó y se descarga. Se carga y se descarga. De ahí sale el diente de sierra. Es interesante. ¿Ok? Bien. Eso es como repaso ya. ¿Ok? Entonces, la pregunta era, ¿por qué dos condensadores? Hay una contradicción, pues, ¿no? Es como quien dice, yo tengo una resistencia de 1K. Voy a poner en serie con una resistencia de 0.1 ohmios. ¿Tiene importancia? No, ¿verdad? Algo similar. Lo que sucede es que este condensador de acá, casi siempre van a encontrar este condensador de acá. ¿Por qué? ¿Ustedes qué necesitan ustedes para su amplificador de potencia si alguien está implementando un amplificador de potencia? Una fuente de alimentación, también que le dé buena cantidad de corriente, simplemente que es un rectificador y su condensador. Nada más. Pero si quieren utilizan dos condensadores, entonces, ¿cuál es la razón? Este condensador de alta capacidad es para eliminar el voltaje rizado de la frecuencia de 60 Hz.
Y este acá es para eliminar ruidos que se puedan generar dentro del circuito. Para eso es. Continuamos. Se entiende que este es el micrófono. Ya tengo mi fuente de alimentación. Voy a alimentar con los 12 voltios a todos estos operacionales. Ya no tengo ningún problema. Ahora tengo un amplificador. Tengo un micrófono. O puedo poner un micro y hablo acá o pongo una música acá y voy a amplificar. Todo este es un amplificador. ¿Ok? Mira, por ejemplo, acá le pone un condensadorcito también de 200 nanofaradios. Pero este condensador, ¿dónde está? ¿Ves? En paralelo con esta fuente. ¿Ves? Puede ser otra fuente, pero siempre un condensador de baja capacidad. Para eliminar ruidos generados por el propio circuito, o también ruidos generados, ¿no?, por la misma señal también. Viene la salida y de ahí viene acá. Este es un transformador. La entrada. Acoplar entre quienes. A la salida del parlante. Yo quiero tomar de un parlante, conectar a un parlante. Se entiende que esto es la entrada, conecta al parlante donde está la bulla. Pongo a un transformador. ¿Para qué? Para acoplar ¿quién? Del parlante hacia mi equipo donde voy a conectar. Esta salida va a ir a este punto acá, mira. Ahí está. Pues aquí llega la señal, llega la música, qué sé yo. Si ustedes se dan cuenta acá, esta es la tensión de la red, 220 voltios. Tengo un triac. Acá tiene que dar un voltaje de gate para que este triac se dispare. Entonces este voltaje de gate que debe llegar acá, dispara el triac y el foco se prende. Y así tengo, ¿no? 3 triac. Entonces, uno es que, ¿qué necesito yo? Voltaje acá. En cada uno de estos necesito voltaje. Pero ¿dónde va a venir? Acá tengo una entrada y tengo 3 filtros. Si ustedes se dan cuenta, la señal al llegar acá va a llegar de varias frecuencias, ¿no? De audio. Entonces, este circuito funciona ¿para qué? La pregunta es, este arriba, si ustedes ven este filtro, ¿pasa alto o pasa bajo? De este filtro viene a un condensador de tipo electrolítico, de ahí viene a un potenciómetro para regular el nivel de voltaje y viene a un transistor. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando este transistor se satura, aquí hay un voltaje y dispara el triac. Pero este voltaje acá va a depender de qué frecuencia va a pasar. Si ustedes se dan cuenta acá, este es un filtro pasa abajo. El de abajo, el último, es un filtro que pasa alto. Y el de acá, que es un filtro pasa bajo. De tal manera que en la parte de arriba, acá, estas luces de acá, no, se va a prender y de acuerdo a este esquema para frecuencias menores de 500 Hz. El de abajo se va a prender para altas frecuencias por encima de 2.5 kHz. Y el del medio entre 500 Hz y 2.5 kHz. Así trabaja todo este sistema. O sea, es un circuito de filtros para luces de discoteca. ¿Ok? Entonces el de arriba, este arriba, se le dice para sonidos graves. El del medio para sonidos medios y el último para sonidos agudos, ¿no? En otras palabras, el de arriba va para el buffer
este para el medio, y el último es para el Twitter, ¿no? Si conectamos a un parlante, ¿no? Pero en este caso, el sonido, la preocupación no es el sonido, sino la preocupación es que se prende y se apaga las luces de acuerdo a la música, ¿no? ¿Ok? Entonces es un filtro aplicado a luces rítmicas, así se le denomina. Tiene valor, lo pueden implementar, ¿no? Esto funciona. Acá tenemos otro tipo de filtros. Tenemos filtros. No, aquí no hay filtro. Estos son circuitos de luces también, pero que trabajan con optoacopladores. La atención de la red con la parte de control de entrada, ¿no? Yo también puedo poner cada una de esas salidas de ahí, de los filtros, de cada filtro puedo conectar a cada uno de ellos, ¿no? Pues de arriba para uno y otro para otro, así. Puedo hacerlo también igual. Pero ¿qué sucede? Aquí se va a prender y apagar este acá, dependiendo de la música. Pero ¿cuál es la diferencia? Mire, en este circuito de acá, las luces, el triac conectado a 220. Entonces esta parte de control está conectada al gate, ¿no? El control de los filtros con la parte de potencia están conectados. Pero en cambio acá, el optoacoplador están aislados eléctricamente. Esa es la ventaja. Ustedes saben que un LED se prende también de acuerdo a la música, ¿no? Entonces las luces que va a emitir va a ser depender de la música. Y eso también va a hacer que este optoacoplador, este fototriac, se cierre y va a ser disparar los triacs, ¿no? Entonces, igualito, acá podemos poner las tres señales de los filtros, ¿no? El de bajo, el de medio y el de alto. Acá tenemos tres ejemplos de filtro pasa bajo, pasa banda y pasa alto. Cada uno con sus respectivos valores. Comparación de los filtros pasivos versus filtros activos, otro enfoque. La ventaja de los filtros pasivos: sensibilidad baja, pueden operar con señales de amplitud alta. Sus desventajas: no amplifica la señal de salida, cálculo y diseño muy tedioso, diseñado para una impedancia específica. Filtros activos, ¿cuáles son sus ventajas? El costo es mucho menor que el de los pasivos. Los efectos parásitos se reducen debido al menor tamaño. Proporcionan ganancias, pérdidas o atenuaciones nulas. Sus desventajas: ancho de banda limitado, la sensibilidad es alta, alimentación exterior, amplitud baja. Acá tenemos la comparación del filtro que le decía BCBS, ¿no? Denominado estructura de fuente de voltaje controlado por voltaje, y el MMFB, denominado estructura de realimentación múltiple. Las ventajas: la estabilidad, baja impedancia de salida, facilidad de ajuste de frecuencia, pocos componentes. Sus desventajas: máximo valor de Q, 10. ¿Se da cuenta? Recuerden que hablábamos en la clase pasada, no sé si hablé con ustedes, un Q recomendable era de preferencia menor de 10. El MFB invierte, dice, la polaridad. O sea, filtros realmente para la gente que se dedica a la parte de sonidos, eso tiene que ser un experto, es toda una especialidad la parte de filtros, ¿no?
así como hablar de todo lo que dedican a sonidos, pues, ¿no? Los símbolos electrónicos y los filtros. Pasa alto, 2 onditas. Pasa abajo el primero. Pasa banda, los 2 extremos. Supresor de banda, el del medio. O elimina banda, ¿no? Es otra forma de representar. Dice, selección de los componentes de los filtros activos. Condensadores. Poliestileno enrollado. NPO de cerámica, de carbón. Mica. Milar metalizados o policarbonato. Disco de cerámica. O sea, para los filtros son condensadores también especiales, ¿eh? ¿Qué ventajas tiene el poliestileno enrollado? Bajo coeficiente de disipación, ¿no? Bajo coeficiente de temperatura. Sus desventajas, caros y de gran tamaño para un valor dado de capacitancia. Aplicación en los filtros, en todos los filtros. Los condensadores de Milar metalizados o policarbonato. ¿Qué ventajas? Medio coeficiente de disipación, medio coeficiente de temperatura. No tiene desventajas. Aplicación para experimentos. El resto no se utiliza, ¿no? Disco cerámico. No tiene ninguna ventaja. Se aplican, generalmente no se trabaja con esos filtros. No. Bien. Esto también está colgado ahí en el Classroom, ¿no? Ah, no, este no creo. A ver, los que van a exponer. Van a exponer. Ya, a ver que comparta la pantalla. Sí, profesor, a ver, ahora mismo comparto la pantalla. Un momento, por favor. ¿Qué grupo es? El grupo 12, profesor. 12. Todavía no le he notado a ustedes, creo, ¿no? No, profesor, aún no. ¿Cuántos son? Somos 5 integrantes, profesor, en el grupo 12. Un ratito para anotar sus integrantes, ¿ya?
grupo 12, Durán Palacios. Flores Velázquez. Mata Munaico. Conopuma. Y adelante. Ok, profesor, buenas noches. Buenas noches con todos. Nosotros somos el equipo número 12, que está, bueno, conformado por Durán Palacios Milton, Flores Velasco José Benjamín Antonio, Pau Carco Nopuna Eduardo, Peña Margarita Alexis Daniel y quien les habla Mata Naiko Mayra Alejandra. En esta exposición veremos el tema de amplificadores de potencia. ¿Puedes continuar, por favor? Bueno, lo que vamos a tocar son, bueno, temas tales como la introducción, amplificador clase A, alimentación en serie, amplificación clase A, acoplado por transformador, distorsión de un amplificador. También veremos la parte de disipación de calor de un transistor de potencia, amplificadores de clase C y lo que son aplicaciones en la ingeniería. Bien, vamos a comenzar con la introducción. Sabemos que un amplificador recibe una señal proveniente de algún traductor de detección o alguna otra fuente de entrada. Y esta es entregada a un amplificador. Esta es entregada a una versión amplificada, a un dispositivo de salida, sino a una misma parte del amplificador. En cambio, los amplificadores que vamos a tratar ahora son los amplificadores de potencia, o también conocidos como de gran señal. Acá proporcionan suficiente potencia a una carga de salida para excitar una bocina, por ejemplo, o otro dispositivo de potencia, por lo general desde algunos watts hasta las decenas de watts. Bueno, aquí vamos a ver algunos otros puntos sobre, por ejemplo, las diferencias entre los amplificadores de tipo A, AB y la clase C. También qué provocan la distorsión de los amplificadores, la eficiencia, también los cálculos de potencia para varias clases de amplificadores. Siguiente, por favor. Bien, vamos a pasar con la parte de los amplificadores de clase A. Estos de acá están puestos en serie. Se usa la conexión de un circuito en polarización simple y fija, y se diferencian de otros dispositivos, porque la señal que se encuentra en el orden de los volts y el transistor utilizado es un transistor de potencia. De acá tampoco no es el mejor a utilizar como amplificador de señal grande, debido a su baja eficiencia de potencia. También tenemos unas cuantas características, como que los transistores de salida siempre están consumiendo corriente, tienen una baja eficiencia, como ya mencioné, tienen una fuerte y constante emisión de calor. Eso es debido a la corriente que siempre circula. Es casi lineal y en consecuencia la distorsión es menor. Y la frecuencia en circuitos de audio, o sea, es frecuente en circuitos de audio y en los equipos domésticos de alta gama. Bueno, y también su beta es menor a 100. Siguiente. Bueno, vamos a ver las operaciones. Primero en CD. Bueno, es muy simple que la corriente de polarización en la base, en el caso de CD, es intensidad de la base es igual al voltaje SC menos 0.7 entre la resistencia de la base. La resistencia del colector es la beta por la intensidad de la base. El voltaje del colector a emisor es el VCC menos la intensidad del colector menos la resistencia del colector. Ahora vamos a pasar, siguiendo, a las operaciones en corriente alterna. Ahora tenemos la potencia extraída de la fuente. Esta acá se puede hallar en el caso de CD, se halla como voltaje CC por la intensidad del colector en el punto Q. También tenemos la potencia de salida. Esta de acá se va a analizar en RMS. Tenemos tres formas de hallarlo. La potencia de salida en CA, corriente alterna va a ser el voltaje de colector emisor en RMS multiplicado por la intensidad del colector en RMS. Bueno, y tenemos otras variantes.
de la potencia. Por último, vamos a hablar sobre la eficiencia. Además, sabemos que la eficiencia de un amplificador representa la cantidad de potencia en corriente alterna suministrada desde la fuente DC. Bueno, aquí se va a determinar como la potencia extraída de la fuente. No, la potencia salida, disculpe, entre la potencia extraída de la fuente, multiplicado por el 100%. Siguiente, por favor. Bien, entonces en esta parte, continuando con la exposición, vamos a ver lo que es un... ¿Cuál es tu apellido? El que expuso anteriormente fue El que Eduardo puso. Conopuma Eduardo Jesús. El que expuso. Sí, el que expuso. Paucar, ¿no es tu apellido? Su apellido fue Paucar Conopuma Eduardo Jesús. Ya. El que expuso. El que expuso. Ya, ok. Bien, profesor. Entonces, ahora continuando con esta parte de la exposición, vamos a hablar sobre un amplificador de clase A acoplado a un transformador, ¿no? Este viene a ser una forma de amplificador que tiene una eficiencia máxima de un 50%. Este emplea un transformador para poder acoplar lo que es la señal de salida a la carga, como se puede apreciar en la imagen, ¿no? En pantalla. Este es un amplificador de potencia de audio, por ejemplo, con una potencia A transformador. Esta es una forma de circuito simple para el uso en la presentación de unos cuantos conceptos básicos, ¿no? Ya que el circuito va a hacer uso de un transformador para aumentar el voltaje o la corriente, y a continuación vamos a ver unos cuantos detalles más, ¿no? Como por ejemplo cuál sería la acción del transformador, ¿no? En este caso viene a aumentar o disminuir lo que son los niveles de voltaje o corriente de acuerdo a la relación de las vueltas o embobinados. Además, la impedancia que se conecta al extremo de un transformador va a poder aparecer ya sea aumentada o disminuida en el otro extremo del transformador. En la siguiente diapositiva vamos a ver lo que es la transformación de voltaje, ¿no? Primero vamos a ver la transformación de voltaje, en la cual vamos a ver, hay una pequeña imagen como se ilustra en la pantalla, en el punto A. Vamos a ver en este caso que el transformador puede elevar o reducir un voltaje aplicando a un extremo en una forma directa, ¿no? Según la relación de vueltas que exista en cada extremo. Y la transformación de voltaje viene a estar dada por la primera fórmula que apreciamos, ¿no? Una relación, en este caso, directamente proporcional. Esta ecuación muestra que si el número de vueltas del alambre en el lado secundario es mayor que en el primario, pues entonces el voltaje en el lado secundario también tiene que ser mayor que en el lado primario, ¿no? Ahora, con respecto a la segunda imagen, al punto B, ahí mismo, vamos a ver lo que es la transformación de corriente, ¿no? Aquí vamos a ver entonces que la corriente en el secundario va a ser inversamente proporcional al número de vueltas en los embobinados, y esta transformación va a estar dada por la intensidad de la corriente en una relación, en este caso, inversa, ¿no? Vamos a ver por aquí que mientras el número de vueltas en el secundario es mayor que el del primario, entonces esta corriente del secundario va a ser menor que la del primario. Es una relación inversa. Asimismo, la transformación de la impedancia, ¿no? Esto se deduce a través del reemplazo de la fórmula de la ley de Ohm en cualquiera de las anteriores mencionadas. Y vamos a obtener la fórmula que está ahí en el tercer puesto, ¿no? Esa es en la que se puede expresar también de otra manera la resistencia de la carga reflejada para el extremo primario, ¿no? Ahora, eso viene a ser la imagen C. Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a poder apreciar lo que es la operación de una etapa de amplificación para una línea de carga, ¿no? De corriente directa. En este caso, la resistencia de corriente directa del devanado del transformador va a determinar lo que es la carga, la recta de carga en corriente directa para el circuito de la figura en pantalla, ¿no? Ahora, por lo común, esta resistencia en corriente directa es pequeña, idealmente de 0 ohmios, ¿no? Y en la figura vamos a ver una recta de carga de 0 ohmios en una recta vertical. Esta va a ser la línea de carga ideal para el transformador, ¿sí? Los devanados reales del transformador van a ser pocos ohms. En este análisis vamos a considerar un caso ideal, ¿no? En el que no hay una caída de voltaje de corriente directa a través de la resistencia de carga, en este caso ideal, y las líneas de carga se dibujan como una recta vertical a partir del punto del voltaje, ¿no? Vamos a ver que el voltaje CQ va a ser igual al voltaje en CC. Ahora, para el punto de operación, en este caso,
En las curvas características de la figura en pantalla se obtiene gráficamente, ¿no?, como el punto de intersección de esta línea de carga de corriente directa y la corriente de base establecida por el circuito. La corriente quiescente de colector puede, por tanto, obtenerse del punto de operación en la operación de clase A. También tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que el punto de dolarización de corriente directa establece que las condiciones para la máxima oscilación de señal sin distorsión, tanto para la corriente de colector como para el voltaje del colector emisor, va a ser entonces la señal de entrada que produce una oscilación de voltaje menor que la máxima posible, ¿no? La eficiencia de este circuito en este tiempo va a ser menor al 25%, y el punto de polarización de corriente directa es, por lo tanto, importante, ¿no?, el establecer la operación de un amplificador de clase A alimentando en serie. Ahora, asimismo, vemos aquí la recta de carga, ¿no? Vamos a ver lo que es la recta de carga. Para esto es necesario poder calcular primero la resistencia de carga en corriente alterna, ¿sí?, vista desde el primario del transformador, para luego poder tomar la recta de carga en corriente alterna en la característica del colector. La resistencia de carga reflejada en RL cuadrado se va a calcular mediante la ecuación, ¿no? Mediante la ecuación, en este caso que está en pantalla, haciendo uso del valor de la carga conectada a través del secundario. Ahora, también va a considerar lo que es la relación de las vueltas del transformador, ¿no? Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a poder apreciar nosotros lo que viene a ser un pequeño diagrama. A ver, Nilton, no sé si puedes pasar a la siguiente. No lo coloqué. Bueno, entonces, complementando la anterior, ¿no? ¿Qué más podríamos decir en el anterior gráfico? Por ejemplo, ¿no?, vamos a poder ver, ¿no?, que de hecho entonces el voltaje que va a ser desarrollado a través del primario del transformador también puede ser bastante grande. Por tanto, es necesario obtener después de la recta de carga en corriente alterna para poder verificar que la posible variación de voltaje no exceda los valores nominales máximos del transistor. Podemos mencionar un poco sobre la excursión de la señal y potencia de la salida de corriente alterna, ¿no?, en los cuales vamos a ver en este caso que existe una operación del amplificador de clase A como un transformador acoplado, y podemos deducir entonces que la potencia en corriente alterna desarrollada a través del primario del transformador se puede expresar, ¿no?, como la multiplicación del voltaje de corriente del CE máximo menos el voltaje del CE mínimo, multiplicado, ¿no?, por la corriente del C máximo menos el C mínimo, y todo esto va a ser dividido entre 8, ¿no? Entonces, por tanto, la potencia calculada en la que se desarrolla a través del primario del transformador va a ser la suposición de un transformador ideal, ¿no?, un transformador suficientemente eficiente que tenga una eficiencia arriba del 90% para la potencia entregada por el secundario a través de una carga, ¿no?, que es aproximadamente la que se calcula haciendo uso de la segunda ecuación que está en pantalla. Entonces eso sería todo por la parte de amplificador de clase A acoplado a un transformador. ¿Cuál es tu apellido? Peña Margarito Alexis Daniel. Ok. Buenas noches, profesor y compañeros. Ahora iniciaremos con la sección de la operación de un amplificador de clase B. En primer lugar, vamos a iniciar definiendo qué es un amplificador de clase B. Se denomina amplificador de clase B cuando el voltaje de polarización la amplitud de la señal de entrada posee un valor que hace que la corriente de salida circule durante el semiciclo de la señal de entrada que hablamos previamente. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver las ventajas y desventajas que puede tener el uso de este amplificador de clase B. En primer lugar, las ventajas son que tiene un alto factor de amplificación. También que cuenta con un bajo consumo mientras se encuentra en reposo, es decir, mientras se está amplificando, aprovecha toda la corriente que se le entrega de la fuente. Tenemos dos desventajas, principalmente. Primero, que produce armónicos. Y en segundo lugar, de una distorsión de cruce cero, que los transistores de salida no cuentan con las mismas características. Entonces, ¿para qué se utiliza este tipo de amplificadores? Este tipo de amplificadores se utilizan en equipos
donde la fidelidad no es importante, pero sí un nivel alto de amplificación, que es la principal característica de este tipo de amplificadores. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver cuáles son las ecuaciones que definen este tipo de amplificadores. En primer lugar, tenemos la potencia de salida. Esta es la fórmula típica. La potencia de salida simplemente es el voltaje al cuadrado de la carga sobre el valor de la resistencia a la carga. La potencia en DC, sin embargo, como es el voltaje de corriente directa por 2 entre pi por el valor de nuestra corriente en AC. La eficiencia máxima de este tipo de amplificadores es de pi sobre 4 por 100%. Y esto simplemente se da cuando el valor del voltaje de nuestra carga es igual al voltaje de... Y por último, la potencia disipada de este tipo de amplificadores es igual a la potencia de entrada menos la potencia de salida. Sin embargo, los valores más importantes que hay que tener en cuenta son los valores máximos con los que se puede trabajar en este tipo de amplificadores. Siguiente, por favor. Entonces, en primer lugar, tenemos el valor de potencia de salida máxima. Este valor es igual al voltaje al cuadrado de corriente directa de la fuente sobre 2 veces la resistencia de la carga. Y esto simplemente se da cuando el voltaje de la carga es igual al voltaje de corriente directa. La potencia de entrada máxima, por otro lado, es 2 veces el voltaje al cuadrado de corriente directa sobre pi por la resistencia de la carga. La corriente máxima en DC es 2 sobre pi por el valor de nuestra corriente en pico, y esto es igual si se reemplaza a 2 veces el valor de nuestra corriente sobre pi por la resistencia de la carga. Por último, tenemos la potencia máxima, y esto es igual a 2 veces el voltaje al cuadrado de nuestra directa entre pi al cuadrado por la resistencia de la carga. Y esta condición, el valor de la carga es 2 veces el voltaje de corriente directa entre pi. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a ver las configuraciones típicas de este tipo de amplificadores. Siguiente, por favor. Primero tenemos la configuración push-pull con transformador. En este tipo de configuraciones, durante el primer semiciclo de operación, el transistor Q1 conduce y el transistor Q2 está apagado, por lo que la corriente, que es la corriente que nos brinda nuestro primer transistor, a través del transformador, a través de entrada, nos va a dar el resultado de la primera señal de semiciclo que se va a conectar a nuestra resistencia de carga. Sin embargo, durante el segundo semiciclo, ahora la operación es al revés. Nuestro transistor Q1 va a estar apagado, mientras que nuestro transistor Q2 es el que va a conducir. Y durante este segundo semiciclo, la corriente de este transistor es el que se va a alimentar a nuestra carga. Entonces, a través de este tipo de configuraciones, toda la señal desarrollada a través de la carga varía durante el ciclo completo de la operación de la señal. Siguiente, por favor. Luego tenemos la configuración de simetría complementaria. En este tipo de configuraciones utilizamos transistores complementarios. ¿Qué es eso? Utilizamos un transistor de tipo NPN y un transistor de tipo PNP, para así obtener una salida de ciclo completo y no solamente durante un semiciclo. En este tipo de configuraciones, en tanto se aplique una sola señal de entrada a la base de ambos transistores, conducirán durante todos los semiciclos opuestos en la entrada. El resistor NPN se va a polarizar para que conduzca por el semiciclo positivo de la señal. Y con el semiciclo de la señal a través de la carga, como se muestra acá en nuestra figura, va a trabajar nuestro transistor número Q1. Y un semiciclo parecido a nuestra configuración anterior, el transistor Q2 es el que va a trabajar. Siguiente, por favor. Ahora tenemos, por último, la configuración de amplificador push-pull casi complementario. En la anterior configuración vimos de que se hizo uso de transistores complementarios, es decir, un NPN y un PNP. Pero, sin embargo, típicamente en la práctica se prefiere utilizar un mismo tipo de transistores, ya sea NPN o PNP. Entonces, en esta última configuración que se llama push-pull casi complementario,
se utilizan dos transistores NPN. En este tipo de transistores, de configuración, se va a trabajar durante todo el ciclo de entrada, es decir, tanto el semiciclo positivo con el semiciclo negativo. Sin embargo, esta operación es mucho más práctica de implementar. Siguiente, por favor. Ok, Ahora le ahora doy paso veremos. a mi compañero a hablar sobre la distorsión de un amplificador. Gracias. Ok, ahora veremos la parte de ¿Cuánto pido? distorsión. Un ratito, ¿cuánto pido? Flores. Flores, ok. Y adelante. Ok, en la parte, bueno, veremos la parte de distorsión de un amplificador. Siguiente, por favor. Ok, en este caso, una señal senoidal pura tiene una sola frecuencia a la cual el voltaje varía de positivo a negativo en cantidades iguales, ¿no? Y cualquier señal que varía durante menos del ciclo completo de 360 grados se va a considerar que tiene distorsión. Entonces, la distorsión puede representarse porque la característica es no lineal y esto puede ocurrir con todas las clases de operación de un amplificador. La distorsión también puede presentarse porque los elementos y dispositivos del circuito responden a la señal de entrada de forma diferente en varias frecuencias y esto es lo que se conoce como distorsión de frecuencia. Una técnica para describir formas de ondas distorsionadas, excepto las periódicas, utiliza lo que es el análisis de Fourier, que viene a ser un método que describe cualquier forma de onda periódica en función de sus componentes de frecuencia fundamental y componentes de frecuencia en múltiplos enteros, ¿no? Estos componentes se van a llamar componentes armónicos. Por ejemplo, en este caso tenemos una señal que originalmente es de 1000 Hz, que podría transformarse después de la distorsión en un componente de frecuencia de 1000 Hz, o sea, 1 kHz, y sus componentes armónicos que vienen a ser el de 2, 3, 4 kHz, etcétera, ¿no? Y bueno, la frecuencia original va a venir a ser el de 1 kHz y se va a llamar pues lo que es frecuencia fundamental. Y las de los múltiplos enteros vienen a ser los armónicos. Y bueno, el componente que está de 2 kHz se llama por consiguiente segundo armónico, el que está a 3 kHz el tercer armónico y así sucesivamente. Bueno, vamos a tener también en cuenta que la frecuencia fundamental no se viene a considerar como un armónico y el análisis de Fourier no permite frecuencias armónicas fraccionarias y también solo va a permitir múltiplos enteros de la fundamental. Siguiente, por favor. Ok, ahora vamos a ver la parte de distorsión armónica, ¿no? En este caso se considera que una señal sufre de distorsión armónica cuando hay componentes armónicos de frecuencia, o sea, no solo el componente fundamental. Y bueno, si la amplitud de la frecuencia fundamental es A1 y la amplitud del componente enésimo de la frecuencia viene a ser AN, una distorsión armónica se va a definir de la siguiente manera, ¿no? Como el porcentaje de la enésima distorsión armónica, que va a ser lo que es el valor absoluto del componente enésimo de la frecuencia sobre el valor absoluto de la frecuencia fundamental, que viene a ser A1 por 100%, ¿no? Y en general el componente fundamental viene a ser mayor que cualquier componente armónico. Siguiente, por favor. Y bueno, este viene a ser un ejemplo en donde nos piden calcular los componentes de distorsión armónico para una señal de salida cuya amplitud fundamental es de 2.5 voltios y la amplitud del segundo armónico es de 0.25 voltios y la del tercero es de 0.1 voltios y la amplitud del cuarto viene a ser 0.05. Acá simplemente venimos a reemplazar con la ecuación anteriormente vista y ya pues podemos ver que ahí los resultados, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora vamos a tener la parte de distorsión armónica total, que este se da cuando una señal de salida tiene varios componentes de distorsión armónica individuales y se puede considerar que la señal tiene una distorsión armónica total basada en los elementos individuales combinados por medio de la relación de la siguiente ecuación, ¿no? En donde THD viene a ser lo que es distorsión armónica total. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí igualmente es otro ejemplo en donde nos piden calcular la distorsión armónica total de los componentes de amplitud A2 en el ejemplo anterior que ya vimos, en donde pues tuvimos los resultados de
el porcentaje de la distorsión de la segunda armónica 10%, el de la tercera 4% y el de la cuarta de 2%. Y simplemente vamos a reemplazar con esos valores y nos saldría el resultado de 10.95%. Siguiente, por favor. Bueno, la parte de distorsión del segundo armónico se puede expresar de la siguiente manera, en donde, bueno, el segundo armónico viene a ser el módulo de un medio del voltaje colector emisor máximo más el voltaje colector emisor mínimo menos el voltaje colector emisor en el transistor Q. Todo eso dividido entre el voltaje colector emisor máximo menos el voltaje colector emisor mínimo. Todo eso multiplicado por 100%. Siguiente, por favor. Ok, acá tenemos otro ejemplo en donde nos piden calcular la distorsión del segundo armónico. Si una forma de onda de salida mostrada en la pantalla, bueno, de un osciloscopio proporciona las siguientes lecturas, ¿no? Que podemos ver ahí. Y bueno, vamos a reemplazar, y en el caso de A, reemplazando con la ecuación anterior nos salía 2.38%, y en el caso de B, 0%, que demostraría que en ese caso no tiene distorsión. Siguiente, por favor. Ok, en la parte de potencia de una señal distorsionada, bueno, cuando ocurre lo que es la distorsión, la potencia de salida calculada para la señal no distorsionada ya no es correcta, y en esos casos la potencia de salida entregada al resistor de carga RC producida por el componente fundamental de la señal distorsionada viene a ser la siguiente ecuación de P1 sobre, bueno, y sub 1 al cuadrado por RC sobre 2, y RC, bueno, RC se toma como resistencia capacitiva, y bueno, en el otro caso tenemos la potencia total producida por todos los componentes armónicos de la señal distorsionada, que se calcula en esta segunda ecuación, y por último la potencia total, que también se puede expresar en función de la distorsión armónica total, ¿no? Que es la ecuación que está abajo. Siguiente, por favor. Ok, en la parte de descripción gráfica de los componentes armónicos de una señal distorsionada, siguiente, por favor. Bueno, tenemos que una forma de onda distorsionada como la que ocurre en operación de clase B se puede representar por medio de análisis de Fourier como una forma de onda fundamental con componentes armónicos, ¿no? En la figura A podemos ver que muestra un semiciclo positivo como el tipo que daría por resultado a un lado de un amplificador clase B. Con las técnicas, pues, de análisis de Fourier podemos obtener el componente fundamental de la señal distorsionada como se muestra en la figura B también, y asimismo el segundo y tercer componente armónicos que se obtienen y muestran en las figuras C y, siguiente por favor, y en la D también respectivamente, ¿no? Si utilizamos la técnica de Fourier podemos construir la forma de onda distorsionada sumando los componentes fundamental y también los armónicos, como se muestra en la última figura, que es la E, ¿no? Y en general se puede representar cualquier forma de onda distorsionada periódica con la suma de un componente fundamental y todos los componentes armónicos, ¿no? Cada uno de amplitud variable y a varios ángulos de fase. Siguiente, por favor. Ok, ahora vamos a ver la parte de disipación de calor de un transistor de potencia. Siguiente. Acá, bueno, la potencia máxima manejada por un dispositivo particular y la temperatura en las uniones de un transistor están relacionados, puesto que la potencia disipada por el dispositivo incrementa la temperatura en la unión de este. Y obviamente, por ejemplo, un transistor de 100 watts tendrá más capacidad de potencia que uno de 10 watts, ¿no? Por otra parte, las técnicas correctas de disipación de calor permitirán operar un dispositivo a casi la mitad de su valor nominal de potencia máxima. De los dos tipos de transistores populares, que son el germanio y silicio, los de silicio proporcionan mayores valores nominales de temperatura máxima, y en general la temperatura máxima de unión de estos tipos de transistores de potencia es como podemos ver ahí, el silicio de 150 a 200 grados centígrados y el de germanio de 100 a 110 grados centígrados. Y bueno, para muchas aplicaciones la potencia disipada promedio se puede representar de forma aproximada, como podemos ver, de potencia disipada igual al voltaje colector emisor por la intensidad de corriente del colector.
y esta disipación de potencia, pues sin embargo, se permite solo hasta una temperatura máxima por arriba de esta temperatura, ¿no? La capacidad de disipación del dispositivo de potencia debe de reducirse de modo que a más altas temperaturas de la cápsula la capacidad de manejo de potencia se reduce a 0 watts a la temperatura máxima de la cápsula del dispositivo. Siguiente, por favor. Ok, bueno, en esta figura muestra una típica curva de reducción de la capacidad de disipación de potencia de un transistor de silicio. Y bueno, la curva muestra que el fabricante especificará un punto de alta temperatura, que no es necesariamente 25 grados centígrados, y después de la cual ocurre una reducción lineal de la capacidad de disipación de potencia. Y para el caso del silicio, la potencia máxima que deberá manejar el dispositivo no se reduce a 0 watts hasta que la temperatura de la cápsula sea de 200 grados centígrados. Bueno, no se requiere una curva de reducción, puesto que la misma información podría darse simplemente como un factor de evaluación en la hoja de especificaciones del dispositivo. Expresado de manera matemática, tenemos esa siguiente ecuación, ¿no? Donde el valor de temp sub 0 viene a ser la temperatura a la cual debe iniciar la reducción de la capacidad de disipación de potencia. El valor de temp sub 1 viene a ser la temperatura particular de interés sobre el valor de temp sub 0. Y bueno, P de temp sub 0 y P de temp sub 1 son las disipaciones de potencia máxima a las temperaturas especificadas y el factor de reducción de la capacidad de disipación de P. Siguiente, por favor. Bueno, aquí viene a ser un ejemplo en donde bueno, nos piden determinar la disipación máxima que se permitirá para un transistor de silicio de 80 watts, evaluados a 25 grados centígrados, y si se requiere que se reduzca la capacidad de disipación de potencia sobre 25 grados centígrados por un factor de reducción a una temperatura de la cápsula de 125 grados centígrados. Y bueno, vamos a reemplazar en la ecuación con la ecuación anterior y nos va a resultar lo que es 30 watts. Siguiente, por favor. Aquí, para terminar ya casi, tenemos lo que es analogía térmica de un transistor de potencia, en donde en relación con las características térmicas del transistor y su relación con la disipación de potencia del transistor, pueden ayudar a tener una idea más clara de cómo la temperatura limita la potencia, ¿no? El siguiente análisis es bastante útil. Tenemos una ilustración de cómo la temperatura de unión, que viene a ser T sub J, y la temperatura de la cápsula, T sub C, y la temperatura del ambiente TA están relacionadas por la capacidad de manejo de calor del dispositivo, ¿no? Que viene, bueno, es un coeficiente de temperatura normalmente llamado resistencia térmica, y se presenta en la analogía térmica que está mostrada ahí en la figura. Y bueno, en la analogía térmica a eléctrica se utiliza el término de resistencia térmica para describir los efectos del calor mediante un térmico eléctrico. Siguiente, por favor. Y bueno, los términos que vimos anteriormente, bueno, son lo de T sub JA, que viene a ser resistencia térmica total, que va a estar entre la unión y el medio ambiente. El θ sub JZ, que viene a ser la resistencia térmica del transistor, que va a estar entre la unión y la cápsula. El θ sub CS, que viene a ser la resistencia térmica del aislante, que va a estar entre la cápsula y el disipador de calor. Y el θ sub SA, que viene a ser la resistencia térmica del disipador de calor, que va a estar entre el disipador de calor y el medio ambiente, ¿no? Y con la analogía eléctrica para las resistencias térmicas podemos escribir esa siguiente ecuación, y donde también se puede utilizar la analogía con la ley de voltaje de Kirchhoff para obtener la siguiente, en donde tenemos la temperatura de la unión es igual a la disipación de potencia por la resistencia térmica total más lo que es la temperatura ambiente. Y bueno, la última relación muestra que la temperatura de la unión flota en la temperatura ambiente, y cuando más alta es la temperatura ambiente, más bajo es el valor de disipación de potencia permitido del dispositivo. Y el factor térmico informa sobre qué tanta reducción o elevación de la temperatura resulta con una cantidad de disipación de potencia. Siguiente, por favor. Y bueno, por último tenemos este ejemplo donde, bueno, nos dice que se utiliza un transistor de potencia de silicio
¿no? De calor, en donde, bueno, teta sub SA, que ya sabemos que es resistencia térmica del disipador de calor, viene a ser 1.5 grados centígrados por watts, y el transistor de 150 watts a 25 grados centígrados tiene como un teta sub JC, que viene a ser resistencia térmica del transistor, de 0.5 grados centígrados por watts, y el aislante de montaje que tiene un teta sub CS, que viene a ser lo que es resistencia térmica del aislante, igual a 0.6 grados centígrados por watts, y nos piden, bueno, la potencia máxima que se puede disipar si la temperatura de ambiente de 4 grados centígrados y T sub J máximo, que viene a ser la temperatura de la unión máxima, es igual a 200 grados centígrados, ¿no? Vamos a reemplazar y tendremos como resultado final 61.5 watts. Ahora pasamos al tema de lo que son los amplificadores en clase C. Apellido. De la señorita, su apellido. Mata Monaico, Mata con doble T. Ok. Adelante. Perfecto. Vamos a pasar a los amplificadores en clase C, en los cuales un amplificador en clase C es parecido a los demás amplificadores, ¿no? Por ejemplo, en el caso de lo que es el clase B. Sin embargo, en el amplificador de clase C necesitan de un circuito que comúnmente lo llaman circuito tanque. Sin embargo, también es un circuito de lo que se conoce como resonancia, que incluye un condensador y una bobina, ¿no? Como vemos en la imagen acá. Las características de lo que es un amplificador en clase C vendría a ser que utiliza un circuito conocido como el circuito tanque, ¿no? Que es un circuito sintonizado. Eso también lo mencionan ahí. Y otra característica vendría a ser la banda de frecuencia estrecha. El tema de lo que es la circulación de corriente en menos de lo que es un semiciclo, es decir, desde el 0 hasta menos de lo que es el 180 grados. En el caso de los amplificadores clase C tiene una característica también de que tiene una eficiencia alrededor del 90%. Algunos textos lo ponen como 87%, sin embargo, algunos amplificadores en clase C tienen una alta eficiencia, llegando incluso al 100%. En este caso de la eficiencia, acá podemos notar que de lo que es la energía que se estaría absorbiendo el transistor, ¿no? Que es el dispositivo activo, no se estaría disipando energía alguna, sino se estaría utilizando toda la energía o una gran parte de esta. En el caso del funcionamiento de un amplificador en clase C, notamos que estos son utilizados en lo que es el campo de las telecomunicaciones y las radiofrecuencias. No son, digamos, famosos en el caso de lo que son los audios. ¿Por qué? Porque el sonido que estos generan, ¿no? o que provocan es muy distorsionado, como vemos acá en las frases dichas. Bueno, los tipos de amplificadores en clase C, más que tipo, digamos, podríamos decir, digamos, los circuitos equivalentes, ¿no? Vemos este circuito común en el caso de lo que es un amplificador en clase C, ¿no? Que es el circuito que más se presenta, ¿no? Que tiene un circuito tanque, un condensador junto con una bobina, ¿no? Que armarían al circuito tanque. Esta es la característica importante de un amplificador en clase C. Acá también vemos en el caso de lo que es un circuito equivalente de corriente alterna. En este circuito equivalente de corriente alterna, ¿no? Vemos que la señal ingresa por la parte de acá y bueno, pasa por el tema de lo que es la resistencia, el condensador, y se va a lo que es hasta este dispositivo RC. En el caso de las ecuaciones, notamos que para hallar la potencia de salida, agarramos lo que es el voltaje de salida al cuadrado sobre 8 veces la resistencia de realimentación, que se conoce en algunos textos. Otro vendría a ser la potencia de entrada para la corriente alterna. Esta potencia de entrada para la corriente alterna, vemos que su expresión resultante vendría a ser el voltaje, ¿no? En CC, multiplicado por la intensidad de eso.
En el caso de rendimiento de lo que es el amplificador de clase C, vemos que bueno, debería ser pi4 por el 100%, ¿no? En el caso de la ganancia de la potencia, acá la ganancia de la potencia vendría a ser la potencia inicial, ¿no? Menos la potencia final acá, bueno, o la potencia de salida. Acá notamos, digamos, como una señal sinusoidal, ¿no? La que conocemos, que al pasarla a por un amplificador de potencia en clase C, notamos que en la parte de lo que son las crestas, ¿no? En las partes superiores se van reduciendo, ¿no? Dando esta especie de figura, ¿no? Aplicaciones en ingeniería de lo que es el amplificador en clase C. Vemos que como aplicaciones son aplicaciones simples, en el caso de lo que, por ejemplo, en el amplificador en clase A, ¿no? Este es un recuento. Es más frecuente del tema de lo que son circuitos de audio y los equipos domésticos de alta gama, ¿no? Vemos ahí los ejemplos, está el horno de microondas, las pantallas de los televisores, los teléfonos celulares, los estéreos y otros dispositivos de alta gama. En el caso de los amplificadores de clase B, tenemos que se requiere, en el caso de lo que es su buena fidelidad, es decir, la función de este amplificador es que se escuche, ¿no? Más que todo, no hay, digamos, algo tan trabajado en cuanto al audio, sino su función es que se escuche. En el caso de los amplificadores en clase C, como ya lo hemos mencionado, no es tanto su aplicación en el tema del audio, sino en el tema de las telecomunicaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de lo que es la radio, ¿no? Que estarían trabajando en frecuencia M y FM. Y como resumen, tenemos que el amplificador en clase A, por cuento, vendrían a ser los amplificadores, digamos, que generan mayor sonido. Sin embargo, estos amplificadores son menos prácticos y desperdician mucha corriente. Además, en lo que es la etapa de salida de estos amplificadores, se estaría conduciendo durante los primeros 360 grados, ¿no? Es decir, un ciclo completo. A comparación del amplificador en clase C, su etapa de salida sería durante los primeros 180 grados, en donde, bueno, acá se estarían requiriendo los dos semiciclos, ¿no? Y acá se utiliza lo que es un método llamado push-pull, que ya lo explicaron anteriormente. Vamos al amplificador en clase C, esto ya lo hemos explicado, que vendría a ser, bueno, acá su etapa de salida vendría a ser por menos de los 180 grados, ¿no? Desde 0 hasta los 180 grados, ¿no? Entre ese intervalo. Sus aplicaciones de esto vendrían a ser circuitos sintonizados y que vendrían a ser la parte de lo que es el circuito tanque, ¿no? Que vendría a ser lo mismo. Como conclusiones, en este apartado, bueno, en todo el trabajo, tenemos que los amplificadores de potencia, en líneas generales, ¿no? Son dispositivos capaces de entregar en la etapa de salida, donde se estarían conectados a una carga, ¿no? En este caso vendría a ser un parlante, por ejemplo, o un buffer, creo que lo conocen eso. Y que, digamos, generarían o estos ofrecen, digamos, magnitudes de corriente y lo que son tensiones elevadas. Estos amplificadores son parte de la mayoría de los dispositivos electrónicos, cumpliendo aplicaciones de sonido y audio e incluso de las telecomunicaciones, como vemos en el caso de los amplificadores de potencia de clase C, o en las radiofrecuencias, incluso ahí. Y bueno, eso vendría a ser todo, profesor. ¿Cuál es tu apellido? Durán Palacios. Ok. Bien. Se agradece. Profesor, ¿puede seguir el grupo 6? Pues. No, ya muy tarde ya. Mañana.
¿Ya? Ok, profesor, gracias. Mañana, grupo 6, ¿sobre qué es? Los ejercicios del amplificador de potencia. Profesor, disculpe, mañana también el grupo 15, profesor. Grupo 6, de Ampuero, de Lagos, Mesa, Valdés, ¿no? Sí, Córdoba. profesor. Sí. Ya, Ejercicios sobre amplificador de potencia. ya, mañana, ¿ya? Ok, porque ya va a ser va a ser las 00 horas. Está bien. Bien, muchachos, gracias por todo. Hasta mañana. Mañana exponen todos. Mañana, profesor.